Hecho para venir a esta hermosa tierra, a esta ciudad maravillosa, patrimonio de la humanidad, y con un cielo tan azul que, como decía el poeta, se cae de morado. Les agradezco mucho la invitación que me da la oportunidad de hablar hoy frente a ustedes de un tema que me es muy importante, en el que he venido trabajando desde hace por lo menos 6 años, el de los medios públicos. Si bien mi biografía está marcada por la televisión debido a mi trabajo periodístico en la revista Proceso. Para comenzar, quisiera señalar que el tema de los medios públicos es un tema que había perdido su lugar central en la discusión y que a partir precisamente de los cambios que se generan en el 2000, cambios que son básicamente de naturaleza política, que se generan en toda América Latina, diría yo, salvo algunos países, pero en todos los países de América Latina se genera un cambio. En México se da el cambio de gobierno en la presidencia de la República, un cambio de partido, y en otros países se dan también cambios de partido y de gobierno y de orientación política. A partir de ese momento, lo público vuelve a estar en la mesa de las discusiones, tanto cuando llega la derecha como cuando llega la izquierda al poder. ¿Por qué? Porque antes se daba por sentado que había una parte que le correspondía a lo privado y otra parte que le correspondía a lo público. Sin embargo, desde la derecha lo que se plantea es hacer privado lo público, lo que se llama privatizar. Estamos en México precisamente en un momento en el cual se trata de eso, de hacer privado lo que es público, lo que es de todos, privatizarlo y dejarlo en manos de unos cuantos. En América Latina, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, se atiende a un fenómeno distinto. Se trata de hacer público lo privado o, por lo menos, de acotar lo privado y darle más espacio a lo público. Y allí están los medios de comunicación, todos ellos, la prensa, está la radio y está la televisión. En este sentido es que yo inicié el trabajo que traigo este libro, que salió en el 2010, es un libro precisamente sobre los desafíos de la televisión pública, pero vale para los medios públicos, vale también para la radio. Si bien aquí los datos son de televisión, pero las tendencias y las políticas valen para ambos medios. El panorama de la televisión en América Latina. En Latinoamérica había en 2005 546.385 millones de habitantes. No, perdón, 546 millones de habitantes. En ese contexto, tenemos una oferta de redes televisivas operadas por los empresarios que sumaban 123, una cantidad mucho mayor a los de los canales que se encuentran adscritos a alguna institución de tipo local, a universidades e institutos de educación superior. Entre todas alcanzaban el escaso número de 29, es decir, 123 contra 29. Las cifras totales señalan que apenas una quinta parte de las emisoras aéreas de cobertura parcial o nacional
corresponden a la opción estatal. El resto domina el mercado y marca la pauta, tanto en la expansión de su señal como en los contenidos, que poco a poco han ido definiendo el imaginario colectivo de nuestras naciones. Justamente hablaba yo de esto hace un momento con los periodistas. Es decir, ¿qué pasa cuando la mayor parte de los medios corresponden al sector privado? ¿Qué pasa en el imaginario de la gente? Bueno, que el imaginario se va moldeando de acuerdo a estos intereses privados y que no hay otras opciones. Cuando no hay otras opciones, pues se genera lo que algunos autores han llamado el pensamiento único. Es decir, todos empezamos a pensar lo mismo y a hacer las mismas interpretaciones de las cosas, de las políticas, de la vida y de nuestra vida. Y esto es fácil conocerlo a partir de entrevistas con la gente, en donde varias de estas personas responden precisamente lo que escucharon en la televisión o lo que escucharon en la radio. Eso hace que estos medios tengan una importancia social imprescindible, es decir, hay que atender a estos medios porque estos medios tienen una importancia en la vida social muy grande. En México, en el 2000, había 97 millones de habitantes y México ocupaba el lugar 53 en el PNUD. El acceso a la televisión era casi universal, sigue siéndolo, con el 98% de los hogares en posesión de al menos un aparato. De acuerdo con los datos obtenidos en un trabajo de campo, existen 3 tipos de instituciones que poseen televisoras: las universidades, el gobierno federal y los gobiernos locales. En este panorama, 3 canales eran para las universidades públicas: la de Sonora, Nuevo León y la UNAM. Solamente 3. En 2007, la sonorense difundía por la emisora estatal. El poder legislativo posee 2, o poseía 2, una para las cámaras federales y otra para la legislatura de Morelos. Esto ha cambiado porque ya ahora es independiente. El Poder Judicial 1, el canal judicial, el Ejecutivo Federal 3, Canal 11, Canal 22 y Aprende TV, y los ejecutivos locales 22 estaciones de televisión. Pero en general en el país existen 53 sistemas de radio-televisión. Es decir, hay una infraestructura instalada que viene desde los años 60, que es muy importante rescatar y no dejar perder. La cobertura territorial de estas televisoras, que operaban en 23 estados de la República, era variable. En algunos estados, estas estaciones tienen repetidoras y cubren prácticamente todo el territorio local, pero en otras solamente tienen una emisora en la capital. Y había estados que no contaban con televisora adscrita al gobierno. Esos estados son Zacatecas, que no tiene, Baja California, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro y Sinaloa. Y el Distrito Federal tampoco tenía, siendo pues no un estado, pero una entidad, la más poblada del país, en donde están los poderes federales, en donde está la mayor población de investigadores, de estudiantes, donde hay una vida cultural muy importante, pues el gobierno del Distrito Federal no tenía canal de televisión. Ese canal le fue otorgado apenas en el 2008, sin embargo no sale al aire de manera abierta. Tiene una señal en
en Internet, y esa es todo lo que está haciendo hoy el canal del Distrito Federal. Además, en estos días, bueno, hace ya unos meses, se anunció un recorte importante para la cultura. Y dentro de ese recorte, el Canal 22, uno de los canales federales, sufrió una merma en su presupuesto. Esta merma, evidentemente, ha hecho que, como Canal 22 es una concesión, entonces está, para tratar de resarcir esa pérdida, metiendo anuncios. Claro, ¿esto qué es lo que está acarreando? Pues precisamente que Canal 22 pierda su perfil y que de pronto uno se cambie de canal, porque si tiene que ver los mismos anuncios que se ven en otras señales, pues es bastante lamentable. Y la reforma de telecomunicaciones, que en estos momentos va a ser establecida de manera concreta en leyes secundarias, no está tomando en cuenta el perfil específico de los medios públicos. Por el contrario, se ha hecho una reforma en donde se va a eliminar la figura de permiso. Todas las estaciones tendrán una concesión. Eso además implica que ya no va a haber prohibiciones para la comercialización de los tiempos. La ley anterior preveía que los permisos no podían comercializar su tiempo, mientras que las concesiones sí. Al eliminarse el permiso, pues ya prácticamente todos pueden comercializar su tiempo. ¿Qué implicaciones tiene esta reforma? Bueno, por un lado, el Estado se deslinda de su obligación. ¿Cuál es la obligación del Estado? Mantener a los medios públicos, financiar a los medios públicos. Y aunque esto nunca fue una ley, fue algo por lo que siempre se batalló desde la sociedad civil, porque se estableciera como una ley, como hay en otros países, básicamente en los países europeos. Una ley dice cuánto se debe destinar a los medios públicos, así como en la ley de egresos, en la ley de egresos se señala de cuánto hay que dotar a la educación en el país, a la educación primaria, secundaria, media y superior. Así, en otros países se dice con cuánto hay que dotar a los medios públicos, radio, televisión, básicamente. En México eso nunca sucedió. Y hoy, con este cambio a la ley, pues no va a suceder, mucho menos, porque entonces el mensaje ¿cuál es? Ustedes busquen sus medios. ¿Por qué? Porque ya pueden vender su tiempo y nosotros les daremos un presupuesto y se los daremos, y eso es lo que ha venido sucediendo, de acuerdo con nuestro interés. Los medios públicos en México siempre han estado sujetos al interés que tenga el gobernador en turno o el presidente en turno, para dotarlos de presupuesto, de apoyo, de nueva tecnología, de visibilidad. Y eso ha hecho que estos medios no puedan tener una continuidad y que al no tener continuidad, pues se pierde programas, se pierde la formación incluso de recursos humanos, porque llegan los trabajadores, los guionistas, los productores, y a los 6 años o a los 4 años tienen que dejar el canal o la radiodifusora, porque ya su programa no es importante para la nueva persona que está al frente. Y en el caso de los gobiernos de los estados sucede lo mismo. Si el gobernador o si el secretario general de gobierno, si tienen interés en los medios,
pues entonces esos medios reciben apoyo. Si no tienen interés, los dejan morir solos, no les dan presupuesto ni apoyo, y en lugar de eso recurren a los medios privados. Y entonces hay una derrama económica hacia esos medios, compran tiempo para sacar sus spots, para que ahí se difunda su obra de gobierno, y los medios públicos pues languidecen. Eso sucedió muchísimo en el sexenio a nivel federal, en el sexenio de Vicente Fox, y fue agravado todavía más en el de Felipe Calderón. Los medios privados, básicamente los grandes medios como Televisa, Televisión Azteca, obtuvieron una gran derrama económica que llegó en el caso de Calderón hasta los 14,000 millones de pesos. Mientras que los medios públicos en un año, en el 2007, que nosotros hicimos hablo del equipo con el que trabajé, hicimos el recuento de los presupuestos de las 31 televisoras públicas. En conjunto no llegó a 2,000 millones de pesos en 2007, mientras que fueron derramadas 14,000 millones de pesos en los medios privados. ¿En qué? Pues en spots diciendo que el gobierno, alabándose a sí mismo y diciendo que estaba haciendo lo que le toca hacer. Es decir, como si nosotros con nuestros impuestos no le pagáramos para que hiciera su trabajo. Y además, como si decir es que lo hago muy bien tuviera que ser difundido a nivel nacional. Pues sí, tiene que hacerlo muy bien, no tiene que hacerlo mal, pero no nos lo tiene que estar diciendo todos los días. Pagando 20 segundos, 1 millón de pesos, que es lo que cuesta en Televisa el spot. Bueno, entonces esta realidad de los medios públicos es, digamos, el lado oscuro de los mismos. Pero quisiera yo abrir el lado positivo, ir hacia la posibilidad de una propuesta y hablar precisamente del futuro de los medios públicos. Según mi parecer, el futuro de los medios públicos tiene que ser asegurado. ¿Por quién? Por los ciudadanos, por su audiencia y por los trabajadores. Del gobierno va a venir muy poco apoyo. Como digo, serán aquellos funcionarios y políticos que entiendan que los medios públicos son una necesidad. ¿Y por qué son una necesidad los medios públicos? Bueno, porque si no hubiese un cuasimonopolio, un oligopolio de medios privados, pues no habría necesidad realmente de tener medios públicos o de tener medios públicos fuertes. Pero frente a este oligopolio, que en materia de contenidos es un monopolio, porque entre TV Azteca y Televisa pues no hay mucha diferencia, hay la misma diferencia que se dice que hay entre los legisladores del PAN y los del PRI, ¿no? Entonces, esta uniformidad tiene que ser contrastada con otras opciones. ¿Y de dónde van a venir esas otras opciones? Si no vienen de los medios privados, si no hay una verdadera competencia, pues tiene que venir del sector público, porque todavía, según la Constitución, aunque cada vez ha sido más reformada, pero todavía vivimos en un sistema que se llama de mixto, en donde convive lo público con lo privado. No hemos privatizado todavía todo, ¿no? Quizá vamos en camino de hacerlo, pero todavía vivimos en un sistema mixto. Entonces,
lo público tiene que venir del Estado y el Estado tiene que mantener esa apertura de estos medios públicos. Pero básicamente quienes tenemos la obligación de mantener y de darle apoyo a esos medios somos los ciudadanos interesados en otro tipo de cosas que no sean las telenovelas o las series cómicas o los niñitos pequeños disfrazados de adultos cantando y haciendo numeritos que son verdaderamente lamentables para ellos mismos, que además son niños que trabajan y que son explotados y que esto está prohibido por las leyes en México, los niños no pueden trabajar, y que el escarnio que se hace de algunas personas en la televisión, es decir, todo esto tendría que ser contrastado con contenidos en donde se exalten otros tipos de formas de vida, otras maneras de relación entre las personas, lo cual nos hace mucha falta porque cada vez somos más individualistas y menos solidarios, lo cual le conviene mucho al poder, pero a nosotros nos desafía porque nos estamos volviendo individuos que solo pensamos en nosotros, en el sálvese quien pueda y pasamos por encima de los demás. Todo esto no va a venir de la empresa privada, tiene que venir de los medios públicos. También los medios públicos son importantes porque los medios no solamente tienen la función de entretenimiento y en eso se ha quedado, o la función política, porque también los medios generan poder. Todo dueño de medio sabe que este medio le genera la capacidad de influir en el gobierno, de influir en la toma de decisiones, de influir en el curso que van a tomar las cosas. Y si no, por ejemplo, hay que ver cómo estos empresarios que no vienen de los medios y que, sin embargo, mantienen medios que son evidentemente deficitarios. Les pongo un ejemplo, Excelsior. Excelsior no circula o circula muy poco, se vende muy poco, se regala en realidad, tiene una cantidad de anunciantes muy baja, el gobierno le subsidia con casetillas y sin embargo Excelsior sigue saliendo todos los días, tiene una planta de reporteros importante, está presente, ¿sí? Entonces, ¿por qué mantener un medio así que no deja dinero? Bueno, no deja dinero, pero deja poder, porque no es lo mismo ser el dueño de los Hospitales Ángeles, que ya ha comprado prácticamente la mitad de los hospitales privados de este país, le corresponden a Vázquez Raña. No es lo mismo solo ser el dueño de los Hospitales Ángeles que ser el dueño de un periódico que ahora ya tiene un canal de televisión en cable, que además tiene estaciones de radio, que además tiene por internet, tiene el periódico, lo suben a internet, es decir, que tiene pues un aparato de propaganda fenomenal, este señor Vázquez Raña, ¿sí? Que con eso le sirve para influir en las decisiones del gobierno, para que no le digan que no puede comprar más hospitales porque eso ya es un monopolio, para que no le digan que cuánto tiene que cobrar en esos hospitales, que son atracos, ¿verdad? Si uno se enferma y va a caer a uno de estos, pues tiene que olvidarse de su patrimonio porque si sale vivo. Es decir, por eso es que los medios privados quieren también tener usufructuar estos medios.
Entonces, si esto no existiera, bueno, los medios públicos tendrían importancia, pero menor. Pero frente a esto, los medios públicos son muy importantes. También los medios públicos son importantes para el ejercicio periodístico. ¿Por qué? Porque necesitamos los periodistas un espacio de libertad para ejercer nuestra profesión. Y para que la profesión no se degrade y no se convierta en un show gerenciado por conductores que se disfrazan de payasos, que nos dicen qué pensar. Necesitamos un espacio de libertad para ejercer el periodismo, y ese espacio de libertad solamente se puede dar y se da en los medios públicos. Y hay muchos ejemplos. Yo creo que inclusive la radio de Zacatecas ha dado ejemplo de una búsqueda en ese sentido. Radio Educación en la Ciudad de México es otro ejemplo, Radio UNAM, los medios públicos del IMER, la radio del IMER ha dado también ejemplo de una mayor libertad. ¿Por qué además son importantes los medios públicos? Bueno, porque de ahí también se puede mejorar el medio mismo. ¿Dónde se va, si no en los medios públicos, a desarrollar el lenguaje? El lenguaje, la expresividad, las formas artísticas, porque finalmente los medios públicos y los medios en general, pues utilizan formas artísticas. ¿Dónde, si no en estos medios, se van a desarrollar esas formas? ¿Dónde va a haber creatividad? ¿En dónde va a haber una mayor imaginación? ¿Dónde va a haber profundidad? ¿Dónde se va a hacer un trabajo de calidad? ¿Dónde se va a producir con calidad? Si no es en los medios públicos. A los medios privados lo que les interesa es sacar el mayor número de horas al aire. Ayer mismo en Televisa, en el canal 12, decía que están muy contentos porque producen 90,000 horas de televisión al año. ¿Sí? 90,000 horas. ¿Y con qué calidad? 90,000 horas de qué. Entonces, los medios públicos no producen esa cantidad, producirán 3,000 horas, quizá, Canal 11, Canal 22, pero son programas de calidad, de alta calidad de contenido. Y bueno, finalmente, pero no lo menos importante, ¿por qué es necesario que existan los medios públicos? Porque los medios públicos también aseguran la diversidad étnica, la diversidad de puntos de vista políticos, la diversidad de género, la diversidad de opciones sexuales, la diversidad de regiones, la diversidad de culturas. Eso no está presente en los medios privados. Los medios privados retoman las culturas y como que las exprimen y les quitan su sustancia y dejan nada más la pura apariencia. Y si no, simplemente hay que ver cuántos programas sobre indígenas existen en los medios privados. Pero sobre ellos, sobre su cultura, sobre su real forma de ser, no las caricaturas que vemos o los lugares que ocupan en las telenovelas, que siempre son lugares de tercera o cuarto nivel y además siempre los ponen como ignorantes, como poco valiosos para la sociedad y además no los ven como iguales. Entonces, ¿dónde puede existir esto? Pues en los medios públicos. Canal 22 tiene un programa hecho por un indígena que habla náhuatl, que se despide y que abre el programa en náhuatl y que habla
precisamente sobre los indígenas de este país y también son los propios indígenas de este país los que acuden al estudio y hablan de sus problemas y de su cultura. Entonces, por todas estas razones es importantísimo que los medios públicos existan y se mantengan. Y bueno, finalmente diré, porque me gustaría mucho que pasáramos a una ronda de preguntas y respuestas, que el futuro de los medios públicos ciertamente está en riesgo. Está en riesgo debido a la política actual de la que ya hablé, y está en riesgo debido a que no hay una ley que los proteja. Estos medios pueden caer precisamente en la comercialización o pueden caer en la marginalidad total. Para que esto no ocurra, serán los propios trabajadores quienes tendrán que defender el medio, porque es un medio además no solo laboral, sino también de expresión, y será la sociedad, es decir, la audiencia. No hay mejor apoyo que podamos darle a un medio que escucharlo, que verlo, que sintonizarlo. Ese es el mejor apoyo. Como el mejor apoyo para un escritor es que lean sus libros, pues el mejor apoyo para un medio público es que lo escuchen, lo vean, lo recomienden, lo tengan como un punto de referencia. Y esto es muy importante porque en el momento actual, Internet, sobre todo para los jóvenes, está captando mucha mayor atención que la propia televisión. Y en la medida en que la televisión y la radio dejen de tener audiencia, pues en esa medida va a ser más fácil que desaparezcan estos medios. Y a pesar de los planteamientos triunfalistas de que ya pronto todos vamos a tener internet y banda ancha, es decir, estos no son más que planteamientos triunfalistas, porque en un país en donde el 60% de la población está en la pobreza, ¿sí?, es muy difícil que puedan acceder a tener una computadora, a poderse conectar a internet y más a internet de banda ancha para ver ahí la televisión y lo que venga, porque los medios tienden a la convergencia y esa convergencia precisamente va a hacer una transición hacia una audiencia que todavía no conocemos, que se está formando, pero que aún no conocemos. Sabemos ya, sobre todo, que los jóvenes, lo que se llaman los nativos digitales, están utilizando mucho más Internet que cualquier otro medio, pero también sabemos que en Internet convergen todos los medios. Y lo que aún no hemos establecido es si realmente la radio en Internet es radio o es Internet. ¿La televisión en Internet será televisión o qué será? ¿La prensa en Internet? Bueno, no es prensa, porque la prensa, su nombre lo indica, ¿no? Tiene que ser hecha en una prensa. ¿Es periodismo? Bueno, ¿es periodismo en Internet? Me parece que ahí sí es periodismo. Pero televisión, radio y otras, video y música, es decir, todo esto está convergiendo y no sabemos hacia dónde y qué audiencias va a crear. Porque lo que sí es evidente es que los medios crean sus audiencias. No es al revés, no es la audiencia la que busca el medio, sino es el medio, la oferta, la que crea a la audiencia. Y bueno, con esto quisiera terminar. Los medios públicos crean audiencia y es importante que los medios públicos no desaparezcan. Muchas gracias. Bueno, me parece que ustedes mismos tendrían que inventar
nuevas formas de comunicarse. ¿A qué me refiero? A que los que no somos nativos digitales utilizamos mucho lo que se llama en otros países radiobemba, o sea, de boca en boca nos pasamos el mensaje. Creo que ustedes se lo pasan por Twitter o por Facebook. Creo que es importante subir a esos nuevos medios precisamente las ligas con estos medios y creo que es obligación de los medios también difundir que existen, hacerle saber a la sociedad que existen y que una vez que la sociedad está enterada, pues que se pasen la voz o que se pasen el tweet o en el Face, que pongan la liga, porque de esa manera se sabe que existen. Yo no sé de aquí, aquí en Zacatecas, si se puede ver Canal 11 en señal abierta, el Canal 22 creo que no, porque no tiene repetidoras. El Canal 11 se ve en algunos estados en señal abierta porque tiene más repetidoras. Canal 22 no, solamente se ve en cable. Pero también que quienes están suscritos a cable exijan. Ahora con la nueva ley, esa es una parte que es favorable, digamos, a la ciudadanía, la nueva ley, implica que todos los sistemas de cable y de satélite tienen que subir las señales abiertas, tienen obligación de, lo que se llama must carry, deben portar esas señales. Entonces, porque en este momento muchos cableros del país no suben las señales de los canales públicos, ni siquiera a veces las señales de los propios estados, no las suben, van a tener que hacerlo, ¿sí? Y la reglamentación implica el must offer, deben ofrecer y deben portar. Entonces, quien se suscriba a un canal de estos, a un sistema de estos, pues debe exigir, bueno, a ver, ¿qué canales hay y por qué no están los públicos? No están los públicos, no me suscribo, ¿no? Es una manera de apoyar a los públicos. Otra cuestión que yo planteo hace mucho tiempo es que los medios públicos debieran tener un sistema que ellos manejaran, sistema cerrado de cable, de tal manera que hubiera suscriptores y que ese dinero pudiera llegar a sus arcas, ¿sí? Pero bueno, esa es una propuesta que nunca prosperó. Gracias por la pregunta, gracias por la respuesta. ¿Alguien más? Aldo Ávila. Buenas tardes. Adelante, adelante y luego Aldo. Bueno, es un poco difícil educar al gobierno. Yo creo que al gobierno hay que presionarlo, porque ya está muy mal educado, ya no creo. Hay que presionarlo. ¿En qué sentido? Exigiendo, porque somos ciudadanos, porque pagamos impuestos y porque tenemos poder sobre el gobierno, porque votamos por ellos y entonces nos tienen que cumplir. Hay que exigirles. Ahora, a la audiencia, lamentablemente, los medios educan de una manera tan sutil, sin que nos demos cuenta, que son muy eficaces. Entonces, creo que los medios públicos también tienen la tarea de educar de la misma manera, sin que se note, sin decir, ahora tienes que hacer tal y cual, ¿no? Es tu deber, no sé qué. No, sino de la misma manera que los medios privados
nos educan para el consumo, para que tomemos refrescos de una manera espantosa que nos da diabetes, porque todo eso es una educación para la vida y es, creo que, de las más importantes. Pues de la misma manera los medios públicos tendrían que educarnos para otra cosa, ¿sí? Para ver el mundo de manera diferente, para que tengamos salud, una calidad de vida, para que no seamos, como decía antes, tan egoístas, para que no, bueno, en Zacatecas no puedo hablar de eso, pero en el Distrito Federal los automovilistas debieran tomar un curso intensivo de civilidad, porque es una cosa terrible, ¿no?, lo que pasa. Bueno, y así, entonces, pero el gobierno, creo que hay algo que nos han expropiado. Nos han expropiado la idea y el sentimiento, la sensación de que tenemos poder. Nos han dejado indefensos, nos han hecho sentir impotentes. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué hago? Le van a entregar el petróleo a la Shell. Van a poner estaciones de gasolina de la Shell en lugar de Pemex. ¿Y yo qué hago? Nos han dejado sentir esa impotencia. Pero no es real, es una sensación que no es real, porque tenemos poder. Claro, no poder individual, como nos han hecho pensar. El único poder que tenemos es ir a las urnas cuando ya tenemos 18 años y marcar una papeleta. No, tenemos poder como ciudadanos, porque tenemos poder, el poder que nos dan las leyes y el poder que nos da el número. Somos más, somos muchos. Entonces, hay que deshacerse de esa sensación de impotencia y empezar nuevamente a empoderarse, ¿sí? Adquirir esa sensación de que sí es posible. Cada quien en su ámbito, cada quien en su trinchera. Yo sí puedo enfrentarme a mi jefe de redacción y decirle que tiene que publicar esta nota porque es muy importante. Y enfrentarme no de manera conflictiva, sino tratar de convencerlo. Y a lo mejor lo convenzo. Y si mi compañero también lo hace, y el otro, y el fotógrafo. Y en donde yo esté, puedo tratar de cambiar las cosas. Y luego de manera conjunta. Creo que esa es una manera de reeducarnos como sociedad y como audiencia. Y como audiencia también tenemos mucho poder, porque si no, no habría rating que valiera. Pues nosotros le cambiamos o le apagamos y eso se nota, eso se siente, eso se ve. Y claro, de ahí también el poder de las televisoras, porque dicen es que nos ven 20 millones de habitantes. Bueno, pues ese es un poder. ¿Qué pasa si esos 20 millones, o no los 20, pero unos 12 no los ven? Se les derrumba el rating. Se les derrumba el rating, los anunciantes ya no les dan, no les pagan. Si nosotros evitamos que el gobierno esté pagando por los spots, es decir, es un subsidio disfrazado, es eso. Le está dando dinero y más allá, de manera descarada, le condonaron 3,000 millones de pesos a Televisa de impuestos. 3,000 millones de pesos, más que todo el presupuesto a los 31 medios televisivos públicos en 2007 del país. Entonces, pero nosotros tenemos que reclamar, porque si no reclamamos, si nos conformamos y decimos pues ya ni modo, no va a haber manera.
Aldo Ávila, quien lo presento, es nuestro productor de psicoanálisis y civilización, un ciudadano que presentó un proyecto y que ahora nos lo pidió Radio Voladora en Amecameca y se va todos los jueves a las 7 de la noche hasta Amecameca y que se transmite en Zacatecas. Adelante con tu pregunta. Que es una muy buena pregunta porque los medios públicos están como en el filo de la navaja. Pueden decantarse hacia un lado o hacia el otro, de los que usted mencionó. O se pueden privatizar y volverse réplicas de los medios privados, o pueden, si tienen la capacidad y el interés de allegarse a recursos sin cambiar su línea y sobre todo algo que es muy importante, sin cambiar su perfil. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo meter al principio y al final del programa una leyenda que diga: este programa fue patrocinado por Banamex, HSBC, Ford, Volkswagen, que poner el anuncio de la Ford, de la Volkswagen, del Banamex, y el spot, tal y como lo vemos igualito en los medios privados. Y bueno, si es así, pues entonces el medio público se va a llegar recursos y no va a distorsionar su pantalla, va a seguir siendo un medio público. De otra manera, si cortan las películas como lo hacen los privados y meten, no sé, 10 spots en cada corte, pues ya ¿cuál es la diferencia? Por un lado. Por otro lado, sabemos que los patrocinadores, los que compran tiempo aire, buscan dos cosas: la mayor cantidad de rating y ciertos programas. No van a comprar tiempo aire para patrocinar un programa que hable de que las papas Sabritas son malas para la salud. Pues iría como se estarían haciendo el harakiri, ¿no? Entonces, y si el medio público, que me parece que debe ser un medio que no apueste por el rating, sino que apueste por la calidad y que poco a poco vaya consiguiendo audiencia, pero no que quiera una audiencia masiva de entrada, porque eso no es posible. E incluso la tendencia ya no va por ahí, sino va por segmentar a las audiencias, a los públicos, crear públicos, no una audiencia masiva. Inclusive los privados van para allá, los de cable, ¿no? Los de señal abierta quieren la mayor cantidad. Entonces, tampoco los anunciantes van a querer pagar mucho dinero por un programa que llega a 100,000 personas, pues no les interesa. O a lo mejor algunos sí, por ejemplo en el Canal 22, su director ha dicho que él busca una audiencia muy específica y que le va a dar anuncios a esa audiencia muy específica. Esa audiencia muy específica es de gente que tiene ingresos altos, pero alta educación y que por lo tanto está buscando ese tipo de programas. Y entonces que ahí pues sí puede anunciar un BMW, por ejemplo. Creo que es correcto. Lo que no es correcto es que anuncie el BMW igual que lo anuncia otra emisora privada, ¿no? Entonces ahí va a estar el problema. Sin embargo, el asunto de la ley, ¿cuál es? ¿Por qué tiene que haber leyes? Porque si no nos quedamos con la voluntad de la persona que está al frente tomando las decisiones y no hay una reglamentación. Por eso los privados hablan tanto de que
hay que autorregularse, que no se necesitan leyes ni reglamentos ni nada de eso, hay que autorregularse. No, se necesitan leyes, porque así no importa quién esté al frente, no importa qué persona sea, tiene que cumplir la ley, porque si no, ¿qué es eso, no? Es una dictadura. Si el presidente en funciones no cumple la ley, pues no es un presidente, es un dictador. Entonces, en el caso de los medios es exactamente igual. Los medios privados también tienen que cumplir ciertos reglamentos y los reglamentos están ahí y no los cumplen. Es decir, ya se habló mucho de la publicidad que no es evidente, que está encubierta, y lo siguen haciendo. Y eso está regulado, está prohibido, y lo siguen haciendo. Entonces, creo que en este cambio, si no se establece en la ley secundaria cómo debe ser esa publicidad en los medios públicos, se corre ese riesgo que usted señala de que se privaticen y que se vuelvan terriblemente comerciales. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Buenos días. Realmente, ¿cómo podemos difundir la palabra? ¿Cómo concientizarnos a nosotros mismos? Pero pues somos jóvenes, aún la mayoría de nosotros no estamos al frente del país porque nuestros papás aún nos mantienen a la mayoría, ¿no?, de los que estamos aquí presentes. ¿Cómo ayudar a los adultos, a nuestros vecinos, a nuestros padres, a nuestra familia, para que realmente el mensaje llegue, ese cambio no sea en un futuro, sino sea ahora mismo? Porque si dejamos todo para el futuro, pues no sabemos qué pueda pasar en el presente. Yo quisiera saber cómo, porque pues la calidad que supone sobre la cantidad no está presente en los medios de comunicación actuales. Bueno, dicen mucho que los jóvenes nos educan a los adultos, y yo creo que simplemente mostrándoles estas otras opciones, pues yo creo que si no inmediatamente, pero cuando uno ve que los jóvenes están interesados por otra cosa que no es lo que le interesa a uno, pues necesariamente tiene uno que interesarse por esa otra cosa. En el caso de la docencia es así. Yo que soy profesora, yo siempre estoy escuchando a mis alumnos y siempre les pregunto, bueno, ¿esto que les estoy diciendo les interesa? ¿O nada más estoy aquí hablando como lorito y ya? ¿O qué les interesa? Y vamos a buscarlo juntos. Y por otro lado, también les pregunto, bueno, yo no sé, yo no tengo Facebook y creo que nunca lo tendré, y Twitter menos, ¿no? Pero a ver, explíquenme qué es, cómo se usa, para qué sirve. Quiero saber, quiero aprender. Yo ya decidí que no lo voy a tener por una serie de razones personales, pero sí, no quiero decir, ay no, esas tecnologías nada más enajenan a la gente, ¿no? Como a lo mejor me decían los adultos cuando yo quería escuchar a los Beatles, ¿no? Esa música horrorosa que… ¿no? Entonces creo que a los papás también hay que educarlos en el sentido de actualizarlos. Para eso son ustedes jóvenes, para actualizar a los adultos, porque los adultos entramos muy lentamente a lo nuevo, mientras que los jóvenes rápidamente capturan todo, ¿sí? Entonces creo que esa es una manera, hablando con sus papás y con sus vecinos y con simplemente haciéndoles saber, mira, ¿por qué no escuchas esto? Está bueno, ¿no? A lo mejor te va a gustar. O como les hacen a los niños, pruébalo, no me gusta, pruébalo, a ver si te gusta, ¿no? Creo. Doctora, Adelante. datos sobre cuánto ha invertido Enrique Peña Nieto en este primer año de gobierno en su imagen en la presidencia de la República. No.
no quiero aventurar una cifra que no. Yo creo que ha gastado mucho. Y ha gastado también porque hubo en el 2002, Vicente Fox, ¿qué hizo? Le devolvió a las televisoras el 10% del tiempo oficial. Es decir, las televisoras tenían que poner a disposición del Estado 12.5% del tiempo que estuvieran al aire. Si están 24 horas, pues el 12.5. ¿Qué hizo Fox? Un decreto en la madrugada, que se conoce como el decretazo de Fox, y les devolvió, es decir, ya nada más tienen que otorgar al Estado 1.25% del tiempo de transmisión al día. En ese 12.5 se ponía de manera gratuita estos spots. Pues hoy no alcanza, porque además ya no es solamente el gobierno federal o la presidencia de la República, ahora son ya todos quieren estar, todos los políticos quieren estar en spots en la televisión. Todas las secretarías, no hay regulación tampoco en este aspecto. Así que eso abrió la puerta a que se gastara en la televisión mucho dinero. Y pues eso no ha cambiado, y como no hay regulación de cuánto puede gastar el gobierno federal ni el gobierno en general en medios, pues entonces, y no hay transparencia, no nos dicen. Por ahí Genaro Villamil ha hecho un seguimiento de esto, es un periodista de la revista Proceso. Quizá ahí encuentre usted los datos, pero yo no los tengo de momento. Adelante. Si la audiencia es la que hace el medio, entonces la misma audiencia puede contribuir a la extinción o la salvación de los medios públicos. Porque es la misma audiencia la que tiene enaltecidos a la televisión privada, vease Televisa o TV Azteca. ¿Se puede rescatar a la audiencia hacia los medios públicos, hacia los medios de calidad? Yo creo que sí, y ¿por qué creo que sí? Porque hay ejemplos. Radio Educación es uno de ellos. En los años 70, Radio Educación fue tan exitosa que la escuchaban los taxistas, la escuchaban la gente en las vulcanizadoras, en las tienditas, en los mercados. ¿Y qué fue lo que hizo Radio Educación con su nuevo estilo? Uno de los puntos, las mujeres locutoras. No había, antes de Radio Educación, antes de los 70, no había mujeres locutoras, eran puros hombres. A partir de Radio Educación, las propias emisoras privadas contrataron mujeres. ¿Por qué? Porque Radio Educación tenía mucho éxito, por ejemplo, con Patricia Kelly, que era una locutora que tenía mucha audiencia, y eso hizo que cambiara de alguna manera. La otra cosa que hizo Radio Educación, la forma misma de la locución, era muy engolada, así los locutores hablaban, se volvió más coloquial y no elevaban la voz, no la engolaban. Eso viene de un medio público como Radio Educación. Los propios noticiarios empezaron a ver enviados especiales, corresponsales, lo que no había en otras radios. Y todo eso hizo que la radio privada cambiara. Y que pasó que la radio pública creó una audiencia importante, que lamentablemente Radio Educación perdió. Pero, por ejemplo, hay otra radio en la Ciudad de México, del IMER, que yo ya he escuchado
en 2 ocasiones que he tomado taxi, los taxistas traen esa estación sintonizada. Es una estación pública y es una estación que no tiene anuncios además. Tiene solamente los anuncios del gobierno, pero no tiene más. Es una estación del IMER que difunde básicamente música de jazz y los noticiarios y programas culturales y cine. Y los taxistas empiezan a aficionarse a esa estación, lo cual es muy interesante. ¿Qué pasa? Es una oferta que está ahí. Ahí está el dial, uno le va cambiando y pues de pronto encuentra algo atractivo y se queda. Y como decía antes, eso va pasando de boca en boca y entonces se crea esa audiencia. Y esa audiencia en un momento dado también defiende. En el caso de Radio Educación, la audiencia ha defendido programas que iban a salir del aire porque el director quería que salieran, y la audiencia los ha defendido y se han mantenido. No le puedo decir que es lo general, son excepciones, pero como las excepciones se pueden difundir y pueden ser generalizaciones. No sé qué tan radical o qué tan inmediato, pero evidentemente Internet ha venido a revolucionar todo lo que es la comunicación y todo lo que son los medios. Se dice que pues, van a desaparecer como medios separados, la convergencia, y hoy ya se da. El problema es que los medios no son solamente aparatos, instrumentos, son contenidos. Hoy se habla de industrias de contenido e industrias de aparatos o hardware, lo que se llama hardware, y software. El software son los programas, el hardware son los aparatos. Se habla de una convergencia ya de estos dos. ¿Y cómo se da la competencia hoy? Pues la competencia se da vinculando ambas cosas. Por ejemplo, en algunas, el iPod, ¿por qué se vende y por qué tiene éxito? Bueno, porque permite bajar música, lo que no permite el iPhone. Y el iPod solamente se pueden mandar mensajes y no se puede usar para voz, o sea, como teléfono. Y el iPhone sí, pero no puede bajar esa música. Entonces, ahí se da la competencia, pero es una competencia porque en la realidad ambos podrían hacer lo mismo. ¿Cómo están compitiendo? Están compitiendo con contenidos. Y hay otros instrumentos que hacen lo mismo. Google, por ejemplo, ya está queriendo hacer televisión, programas de televisión. ¿Para qué? Para que se vean en sus dispositivos. Porque en un momento dado Google quiso vincularse a las televisoras y tomar los contenidos de las televisoras y ponerlos en sus instrumentos, en sus aparatos. Y las televisoras se negaron. ¿Por qué? Bueno, porque entonces, ¿cuál es el negocio? Y ahí se paga mucho por hacer el programa y Google lo iba a tener gratuitamente. Entonces, si no, entonces Google va a hacer programas de televisión. Pero como ya hay quizá más jóvenes internautas que televidentes, entonces por eso Google quiere hacer televisión y le va a convenir. Pero ¿qué pasa con las grandes empresas de televisión? No pueden desaparecer en este momento porque tienen fuertes inversiones, tienen lo que se llama su línea de producción establecida. No pueden cerrar de la noche a la mañana su producción de telenovelas. Tienen una inversión enorme, tienen que recuperarla. Entonces, ¿qué están haciendo? Van pasando poco a poco y por eso quieren el cuádruple play. Por eso tienen
las bandas anchas que tienen, porque están haciendo simultáneamente ya programas para Internet y programas para la televisión. De tal manera que ahora con el apagón analógico, ¿qué va a suceder? Bueno, va a suceder que ya están preparados para lo digital, todo digital, y como el medio, los soportes, ya todos son digitales, entonces en el mismo soporte puede actualizar un programa de televisión, uno de radio, un mensaje, unos datos. Bueno, ustedes saben más que yo de eso. Así que por ahí va el cambio. Y lo que están haciendo estas empresas que tienen grandes inversiones es ir transitando hacia lo digital y ir quedándose finalmente en lo digital y ir eliminando lo analógico. Ya hay telenovelas en Internet. Hay un canal de telenovelas en Internet que son telenovelas hechas para Internet, no para la televisión. Y creo que por ahí va la cuestión. Por eso a estas empresas grandes les interesa tanto tener acceso a las telecomunicaciones, porque si no se van a quedar efectivamente la televisión solita, sin telecomunicaciones, pues va a quebrar y se va a quedar, va a salirse del mercado. Y aquí también está el peligro para la televisión pública. Si no transita a lo digital, cuando hicimos la investigación en el 2007, casi todas, la mayoría, producían en digital, pero había como 3 preparadas para transmitir en digital. El apagón analógico ya empezó en Tijuana, y ustedes vieron lo que sucedió. Bueno, ¿qué va a pasar con la radio y la televisión públicas que no tienen ninguna posibilidad de invertir para cambiar sus sistemas y pasar a lo digital? ¿Se van a salir del aire? ¿Ya nadie los va a escuchar? ¿Van a seguir transmitiendo en analógico? ¿Los van a dejar transmitir en analógico? O como hay apagón digital, pues lo sentimos, no tienen para digital, perdón, hay apagón analógico, lo sentimos, no hay para digital, pues apagas tu transmisor, porque ya hay apagón analógico y se acabó. Entonces todo eso hay que reflexionarlo, y los medios públicos tienen, creo yo, la obligación de asegurar su subsistencia como sea, o en analógico o en digital, pero asegurar su subsistencia porque son indispensables, creo yo, para una sociedad. Hay una pregunta más, tú vas a preguntar, a ver, 2 preguntas, yo creo que son las últimas, porque el almuerzo zacatecano que les preparamos para que convivan con la maestra se va a enfriar. No, seguimos platicando, adelante con la pregunta. Jóvenes, ustedes tienen la opción de o inventar sus propios medios, que ahora en Internet no es tan difícil, y ya hay ejemplos exitosos, o entrar a los que existen y, bueno, tratar de entrar y tratar de cambiar, porque evidentemente los medios comerciales están muy cerrados y no contratan profesionales, porque los profesionales piensan, y no se trata de eso, se trata de hacer, y de hacer lo que está planteado, y ya. Si se piensa, se critica, se propone, se quiere cambiar, y eso no funciona en una línea de producción establecida. Entonces los jóvenes tienen, pues la tienen, no quisiera espantarlo, pero la tienen difícil. Pero también pues, se abren estas otras posibilidades, porque todo medio, creo yo, y toda situación
tiene dos partes, ¿no? Siempre hay una contradicción inherente, siempre hay esta posibilidad de utilizar esos mismos medios que nos están enajenando, por decirlo de manera antigüita, utilizarlos para concientizar. Los mismos medios, la misma televisión puede ser usada para otros fines. Entonces, Internet tiene las posibilidades enormes de las redes sociales, de las páginas, de los portales, de hacer periodismo por Internet. Hay ya varios periódicos mexicanos en Internet que tienen audiencia, que tienen posibilidad también de hacer un negocio, porque pues tienen que vivir los periodistas de eso y el propio medio, y que poco a poco estos programas de televisión que se suben, no a YouTube, porque la red tiene esa otra parte. La red también está utilizando lo que suben los usuarios de manera gratuita, y entonces ya no les cuesta y ya no tienen que pagar un reportero. Por ejemplo, CNN, aparece ahí en la pantalla una cosa que dice iReport. Si estás en un lugar donde sucede algo importante y tienes tu celular, toma la foto y la subes a esta dirección y entonces pues ya se están ahorrando el reportero, ¿verdad? Y todos les estamos haciendo el trabajo y ellos están cobrando, ¿y nosotros qué? Entonces, no, pero una especie de, pues no sé, de página donde se den servicios, se den información. Hay unas páginas también de fotografía, unos portales de fotografía, que la foto se vende, pero ahí se suben una gran cantidad de cosas. Es decir, hay opciones buscándole en ese medio. Y en los medios tradicionales, pues tratando de impulsar y de entrar. Y los medios públicos, en un momento dado hubo, por ejemplo, radios que les llamaban radios clandestinas o radios ilegales porque no tenían permiso, pero difundían. Bueno, quizá ese no es el camino, porque luego SCT las sacaba del aire, pero hay muchas maneras de subvertir el orden. Solamente hay que tener imaginación, ganas y poner manos a la obra. ¿Quién más quería preguntar allá? Aquí teníamos una primero y dos allá. Gracias. Está regulado y es un riesgo de que desaparezcan, porque tampoco esperemos que en esta legislación secundaria se hable de eso, porque el apagón analógico se adelantó, estaba para 2021, ahora va a ser en 2015 el total, pero ya empezó. Y los medios públicos, es decir, estaban no al mismo tiempo que los privados, sino que se va difiriendo el apagón dependiendo del lugar en donde están, dependiendo del tipo de medios, de la población que existe. Pero los medios públicos no han sido tratados de manera especial. Así que existe ese riesgo, y sobre todo porque, yo no sé, en la red, porque existe una red de televisoras y radiodifusoras públicas, no sé si en la red se haya ya, supongo que sí, tienen que estar ya hablando de eso y diciendo cuál es la alternativa y qué van a hacer. Las dos últimas preguntas están aquí. Adelante. Buenos días. ¿Qué pasa cuando el gobierno tiene mucho poder o influencia para
poder elegir al presidente, y qué pasa cuando también calla a los periodistas que no son comprados por el gobierno. Pues, ¿qué pasa? Que nos estamos quedando sin país, creo. Adelante, alguien más. Bueno, pues yo pienso que un tema muy importante en esto de los medios de comunicación sería acerca de los mensajes subliminales, porque al ver la tele, nosotros ya ve que está lleno de comerciales y cada comercial, o la mayoría, lleva uno de esos mensajes que nos vuelve, bueno, yo pienso que eso nos volvería como seres pasivos, al estar recibiendo esos mensajes, pues como que no piensas bien, ¿no? Porque te llega a la mente. Y pues te vuelves un ser consumista y aparte como somos muy visuales, te llegan muy adentro, bueno, en ciertas ocasiones. ¿Usted qué cree acerca de esto? Sí, pero sin exagerar. Tampoco los medios son omnipoderosos. Creo que aunque nos vendan la idea de que nos quitan la capacidad de pensar, no es así. El ser humano tiene la capacidad de pensar y de sentir. Y finalmente de darse cuenta qué es lo que le está afectando. Y todavía tenemos la posibilidad de rechazar ciertas cosas. Hay autores que dicen que frente a los medios tenemos tres opciones. Una es aceptar lo que nos dicen, sin chistar. Otra es negociar el contenido. Sí, te creo, pero poquito. Y el tercero es rechazarlo. Y ahí es el efecto boomerang. Y este efecto se ha visto sobre todo en las campañas políticas. La presencia reiterada de un candidato puede convertirse en el rechazo de ese candidato. Y el candidato que más sale en la tele no ha sido el que ha ganado las elecciones, aunque luego se las robe, pero no las ganó. Entonces, los medios tienen ese poder muy fuerte, pero es un poder acotado, como todos los poderes. El poder político también es un poder muy fuerte, el poder militar, ¿no? El poder de Estados Unidos, militar, por ejemplo, pues sí, pero no son omnipoderosos, no son omnipotentes. Pero ¿no se ha fijado que la mayoría de los mexicanos sí nos dejamos llevar mucho por lo que vemos? Como somos muy visuales por eso. Por ejemplo, una vez en las elecciones, ya ve que pasaban mucho a Peña Nieto y pues no es tan feo. Y una vez que fui a cenar, a la mesa de al lado había unas señoras que acababan de pasar así un comercial de Peña Nieto y empezaron a decir, no, yo voy a votar por él porque está bien bueno. Y después empezaron a seguir la corriente, entonces yo también me quedé así como de, eso es que les pasa. Lo mismo pasa en Zacatecas, Miguel Alonso. Ustedes tienen así, La misma mierda. un comercial de papas, cervezas de México, va a la tienda, las compra y ya no sabe qué hacer con esas, porque piensa, no, pues es que si me las como, me va a quemar el estómago, pero si ya las compré, no, pues ni modo, me las como, ni modo. Bueno, yo pienso así. Sí, efectivamente, la televisión tiene esa capacidad de persuasión, una capacidad alta de persuasión. Por eso yo vuelvo a mi tesis central. Son necesarios los medios públicos. ¿Para qué? Para que esa señora que le parece guapísimo Peña Nieto vea en otro canal y se dé cuenta que, bueno, pues está guapo, pero no tiene nada en la cabeza y que un presidente, un actor, pues a lo mejor, pero ni tampoco, un buen actor tiene que pensar, pero un actor que es nada más una figura, bueno, está bien, pero un presidente de la República, solo porque está guapo o solo porque es simpático como los que votaron por Fox, no, pero es que hay que pensar
¿qué sucede cuando una persona sí accede al poder presidencial en México? ¿Cuál va a ser la consecuencia, no solo para el país, sino para nosotros, para cada uno de nosotros, de los ciudadanos y de los niños? ¿Cuál es la consecuencia? Como señalabas tú bien, ¿cuál es la consecuencia de que yo me coma esas papas si tengo gastritis? Pues ya sé cuál es la consecuencia, me va a arder el estómago, ya lo sé. Pero en el caso del presidente, parece que no lo sabemos, que se nos olvida, porque los medios también nos han hecho creer que no importa, y eso se dice mucho, no importa quién sea, todos son iguales, todos van a hacer lo mismo. Y yo eso también lo he escuchado mucho. No importa quién, todos son iguales. ¿Por quién va a votar? Ay, pues no sé, pero no importa, porque todos son iguales. ¿Sí? La clase política está muy desprestigiada, es cierto, pero además no nos dan elementos para que discernamos entre una opción y otra. Pues muchas gracias, doctora Florence Toussaint. Me encanta la participación de los jóvenes, de los productores de radio.